En el camino, chacota cultural sin catequesis. Ahí estuvo Grimes, que además ya no tarda en sacar el nuevo disco, ya lanzó por ahí un sencillo, pero este programa es de literatura, son las 8:10 en este momento y tenemos como siempre una entrevista, tenemos una entrevista bien interesante, tenemos un invitado especial en esta cabina. Queremos darle la bienvenida al doctor Jean Taloniat, que está con nosotros porque el día de mañana va a andar bien afanado por ahí en la Facultad de Humanidades dando una conferencia acerca del cine y las adaptaciones que tienen que ver con en estas películas, con la novela, el teatro, la poesía, la historieta, los videojuegos. Entonces es un placer saludar a Jean, que está con nosotros en estos momentos, completamente en vivo en la cabina. Jean, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por recibirme en esta emisión, este programa de la radio. Estoy muy contento de estar aquí y de hablar ahora y mañana en la conferencia. Voy a hablar entonces de cinco medios que fueron adaptados de manera cinematográfica. Empezaré por una novela, es decir, he elegido Orgullo y Prejuicio, que fue adaptado varias veces, y me enfocaré en la adaptación de 2005 con Keira Knightley. Claro. Y a continuación hablaré de dos adaptaciones de una obra de teatro de William Shakespeare, Ricardo III. Una adaptación empezaré por la adaptación más reciente con Benedict Cumberbatch en la serie que se llama La Corona Vacía, The Hollow Crown, que fue estrenada en 2015. Y a continuación mostraré que una adaptación de Richard Longtrain de 1995 es más subversiva que la adaptación más reciente. Después hablaremos de Estrella Brillante, Bright Star, a propósito que es un biopic de John Keats, un poeta romántico, y la adaptación de la directora neozelandesa Jane Campion, que rinde homenaje al poeta romántico. Después de historietas, la adaptación de una historieta, es decir, Tintín, la de Hergé, y la adaptación en 2011 de Steven Spielberg, que adaptó El secreto del unicornio, con una técnica especial que se utiliza también para los videojuegos, y eso me servirá de transición para los videojuegos. Y hablaré de la adaptación de Lara Croft, la adaptación en película con Angelina Jolie en 2001, y también la adaptación del año pasado en 2018, y mostraré la evolución de la protagonista. También hablaré quizás de Jumanji, de la película de 2017, y seguramente de Ready Player One de Steven Spielberg, otra vez, que rinde homenaje a todos los personajes, de un sinnúmero de personajes en los videojuegos. Son un montón de temas los que quieres abordar, que al parecer pues suenan como muy dispares, ¿no? Pero la forma en que lo has ido presentando, todos llevan una hilación o un motivo por el cual te acercaste a ellos. Pero para nosotros los estudiantes de humanidades que ahora se están abriendo estas investigaciones ya un poco más serias en el ámbito de los videojuegos, de la historieta, etcétera, no sé, ¿qué podrías decir? ¿Qué se está haciendo del otro lado del charco, digamos, acerca de estas investigaciones? Pues en Europa se llaman los estudios intermediales, es decir, la traducción de un medio en el otro, y son consideraciones estéticas para ver las estrategias para que el público se dé cuenta de repente de lo que se trata, y para reconocer los héroes, los protagonistas. Y también, claro, como el cine es una industria, hay motivos comerciales detrás de estas adaptaciones. Claro. Por ejemplo, utilizando
actores, actrices que son muy conocidos o que tienen su momento de fama, por ejemplo, Keira Knightley, The Rock en Jumanji, Angelina Jolie, etcétera, etcétera. Así que de manera teórica, teóricamente estamos estudiando las estrategias que utilizaron cada director o directora para adaptar un medio que es muy diferente, un poema o un videojuego. Es algo así como la traducción de un lenguaje a otro, por Sí, ejemplo, exacto. del lenguaje verbal al lenguaje cinematográfico, de cierta manera, ¿no? Sí, pues el hilo conductor es el cine en mi plática, pero es exactamente esto, es decir, un idioma en el otro, una traducción, sí. Por ejemplo, en esa traducción hablábamos de unas novelas de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Sí. Pierde cierto sentido artístico o se transforma en otro sentido artístico en el lenguaje cinematográfico o en obras más comerciales como Jumanji o las últimas que mencionaste. Sí, pues, la pregunta era a propósito de la estética. Pues depende, si tenemos un buen director, puede introducir nuevos temas serios, temas sociales, por ejemplo. En Jumanji, por encima de la comedia y de la referencia a los videojuegos, por ejemplo, hay una mujer que cambia de sexo en el videojuego. Así que, porque elige un personaje que es varonil. Entonces, la comedia también puede traer pues preguntas o asuntos sociales modernos. Exacto. Entonces, que hay un hilo serio en esta película. También hay muchas reflexiones reflexivas, es decir, pensando en sí mismo. En la película Jumanji, por ejemplo, hacen referencias al vocabulario de los gamers, por ejemplo, con la cinemática, con los jugadores que no participan en un videojuego. Entonces, también con distancia, hay una distancia con humor. Por ejemplo, tengo en la mente la adaptación del año pasado de Lara Croft. De Tomb Raider, ¿cierto? Sí, Tomb Raider, sí. Es decir, que la protagonista es mostrada como una adolescente, pues trabaja por una empresa que es como Uber Eats. Okay. Entonces, que tiene que trabajar para pagar sus estudios, su carrera. Entonces, que hay un elemento realista en esta adaptación del videojuego. Y también es lo que quiero mostrar son los recursos típicamente cinematográficos que utilizan los directores para tomar una distancia con el medio anterior. Oye, sabemos que además de esta conferencia que vas a estar dictando el día de mañana en Humanidades, hay un par más que todavía tienes. Me gustaría que nos platicaras también de ellas. Sí, gracias por preguntar. La semana próxima hablaré de dos comparaciones entre un poeta norteamericano y un poeta hispanohablante. Entonces, mi segunda conferencia, en esta conferencia hablaré de Walt Whitman y de Pablo Neruda. En Hojas de hierba, Walt Whitman describe el continente americano con su perspectiva de un habitante de los Estados Unidos, y Pablo Neruda, que admiraba a Walt Whitman, decidió hacer lo mismo, pero de un punto de Latinoamérica, y utiliza, digamos, a Walt Whitman como lo instrumentiza para desarrollar su propia visión, su propia perspectiva del continente. Es lo que voy a estudiar bajo el título Dos cosmovisiones del continente americano. Y a continuación, la última conferencia será a propósito de Langston Hughes, un poeta negro del siglo XX de los Estados Unidos, y de Nicholas Guillen,
un poeta cubano. Langston Hughes utilizó los ritmos del jazz en sus poemas y Nicolas Guillen los ritmos afrocubanos en sus poesías. Ambos se conocían y decidieron de manera política introducir estos ritmos para afirmar sus identidades respectivas. Vale, qué chido. ¿Te gustan mucho entonces los estudios comparatistas? Sí, también estando en México saqué provecho de esta oportunidad de hablar español y de utilizar autores hispanohablantes, porque en Francia mi profesión es más bien la literatura británica irlandesa y el cine británico irlandés. Oye, ¿qué te ha acercado o qué te acercó a estos poetas hispanohablantes? Para mí es como, digamos, una especie de turismo académico. Qué bien suena eso. Para mí tengo una afición personal para el mundo hispanohablante y entonces siempre me da mucho gusto descubrir un autor hispanohablante y tengo una afición personal también para la poesía, por eso elegí estos temas poéticos. Entonces, lo que me atrajo fue mi pasión personal para la poesía y la poesía hispanohablante. ¿Y qué diferencias has visto más contrastantes entre, no sé, poesía irlandesa, poesía francesa y la latinoamericana? Es una pregunta muy difícil de contestar. Se pueden encontrar temas humanos, el amor, el exilio, la nostalgia, la violencia, la política, la diferencia de géneros, de sexos, etc. Pero lo que me llama la atención es los viajes que hicieron estos poetas en el siglo XX, por ejemplo, y son viajeros, por ejemplo, Neruda en exilio o como senador, como hombre político, viajó mucho. Entonces, también muchas veces los poetas pueden leer en otros idiomas y estas influencias, pues uno necesita que hablar varios idiomas y eso me gusta también y esos son a la vez muy diferentes y muy parecidas por los temas que somos seres humanos, así que cada uno puede reconocerse en los temas de la literatura francesa o inglesa, etcétera. Oye, ¿dónde vas a estar realizando estas dos conferencias que vienen, además de la del día de mañana en la Facultad de Humanidades? Las dos próximas conferencias tendrán lugar en Querétaro, en la Universidad de Querétaro. Ok. Uh-huh. No puedo decir más. No te preocupes. No te preocupes. No conozco la sala por el momento. Sí, no, la idea es porque suenan muy interesantes para ver si hay posibilidad también de andar por ahí presentes. De perseguirte como fans. Oye, también nos da mucho gusto en el caso de esta conferencia de mañana. Nos hemos enfrentado de repente en estas cuestiones de la academia que fuera del aire, platicábamos un poco. De repente cuando tomas las historietas, los videojuegos como tema para hacer estos estudios, la academia todavía de repente tiene cierta reticencia, digámoslo, no les convencen mucho estos estudios y sin embargo parece como que se va abriendo un poquillo más esta idea de que puedas también acercarte a ellos y que vean que tienen también mucho acercamiento con el arte, con estos estudios comparativos. ¿Qué te parece a ti todo esto? Pues yo de académico enseño los clásicos, pero para mi conferencia elegí pues estos dos polos opuestos, es decir, los temas clásicos como novela, obra de teatro y poesía, pero pensé que era interesante abrirme también a estos, para los estudiantes, para los más jóvenes, claro, a estos temas que son las historietas y los videojuegos. Conozco bastante bien los 4 primeros medios. El videojuego es mi hijo que me enseñó el vocabulario y a tener puntos de orientación en los videojuegos. Yo también jugué a videojuegos de adolescente, pero no con la misma técnica, la misma tecnología que hay hoy en día.
¿Qué me gana? En el caso de, ya nos platicaste un poco, ¿no? Acerca de la poesía y demás. En cuanto a historieta, ¿tienes alguna en particular que te guste mucho? Pues Tintín, Asterix son clásicos también. Exacto. Ujú. Sí, los conozco casi, pues así puedo citar cada historieta de Tintín o de Asterix. Pero en el momento estoy trabajando en el guión de una historieta histórica Ujú. sobre una feminista del siglo XIX en Inglaterra que se llama Mary Wollstonecraft. Y estoy escribiendo el guión y tengo una dibujante en otra parte de Francia que va a hacer pues los dibujos Ujú. y va a hacer, es más bien una novela gráfica, también epistolaria. Sí. Y porque ella fue como una aventurera en su tiempo, fue a visitar Escandinavia, varios países, con su bebé de 1 año en los brazos para recuperar una nave que había sido robada a su amante. Así que, Wow. que es ¡Qué una- cosa! es No, bueno. basada en una historia Real, verdadera, ajá. real. Pero como ella tenía una vida tan extraordinaria, pensé que era el momento de revelar a todas sus aventuras usando este medio de la historieta. Jan, pues te agradecemos mucho que hayas estado por acá con nosotros en el programa. Muchas gracias por darte el tiempo, Muchas gracias. por la visita. Invita también a la gente que nos está escuchando para tu conferencia del día de mañana. Muchas gracias por la invitación también. Pues bueno, ahí está, ¿no? El día de mañana en la Facultad de Humanidades estará el doctor Jan Tolonia de 9 a 11 platicando acerca de este tema del cual hemos hablado a grandes rasgos, que es el cine omnívoro, 5 estudios intermediales en películas, novela, teatro, poesía, historieta y videojuego. Así que si tienen oportunidad, vayan, se va a poner bien chévere. Explótenlo, Así sáquenle es. todo lo que puedan a este hombre. Y después, ojalá tengan oportunidad de platicar con él, que es bien chévere. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Vamos a un corto de estación y regresamos.